Hoy comenzaremos con la unidad temática número 20, que tiene que ver con los microorganismos de interés industrial utilizados en la industria láctea, especialmente para la elaboración de quesos y yogures. En relación a los constituyentes que tiene la leche, se la considera una mezcla compleja y heterogénea, compuesta por un sistema coloidal de 3 fases. Es una solución, es una suspensión y es una emulsión. Ahí en la transparencia lo que se observa son los constituyentes que están formando la solución, la suspensión y la emulsión. En relación a los constituyentes que tiene la leche, se la considera una mezcla homogénea y heterogénea, compuesta por un sistema coloidal de 3 fases. Es considerada una solución, una suspensión y una emulsión de acuerdo a los constituyentes, de acuerdo a cómo están los constituyentes. Como vimos anteriormente, existe una flora banal y otra flora patógena relacionada a la leche. En la flora banal es aquella que no presenta ningún tipo de riesgo para la salud del hombre, y la patógena sí afecta a la salud del hombre, causando enfermedades. Pero también existe una flora microbiana útil que es deseable de acuerdo al producto que se quiera elaborar a partir de la leche. Estos microorganismos, utilizados en la elaboración de productos lácteos como el queso y el yogur, son denominados cultivos iniciadores o starters. Ahora comenzaremos con la parte de quesos. ¿Qué son los quesos? Son productos frescos o madurados, sólidos o semisólidos, obtenidos a partir de la coagulación de la leche y posterior separación del suelo. Es uno de los alimentos más antiguos que se conocen. Como consecuencia, el queso pierde algunas vitaminas y proteínas a través del suero, pero en términos generales, el queso mantiene todas las grasas de la leche, las 3/4 partes del calcio y casi la totalidad de las vitaminas. ¿Qué tipo de quesos podemos encontrar? Bueno, se pueden clasificar según la consistencia que tengan, en blandos, semiduros, duros, según los microorganismos que actúan. Por ejemplo, puede actuar Penicillium camemberti, Penicillium roqueforti, y muchas veces aparece lo que se denomina denominación de origen, según los países en donde se elaboran. Allí tenemos, por ejemplo, el Camembert, Roquefort y Gruyère, que son originarios de Francia, Mozzarella, Parmesano de Italia, Emmental de Suiza y el Gouda de Holanda. Los tipos de quesos, acá lo que observan es que pueden ser el queso sardo duro, que es el que ustedes conocen, es de pasta dura, en general tiene una maduración entre 8 meses y 1 año y tiene un 40% de materia grasa. Cada uno de estos quesos tiene una característica distinta en cuanto a estos aspectos que recién les nombré: la consistencia, la materia grasa que tiene, el tiempo de maduración, el microorganismo que utilizaron para que se elabore ese queso. Aquí están el queso Roquefort, el Quartirolo, el queso Holanda, el Camembert. ¿Cuáles son los pasos o las etapas que se siguen para elaborar quesos? Bueno, aquí en el esquema se observa que hay distintos pasos, y en azul lo que se ve más detallada, o lo que vamos a describir más detalladamente, son aquellos pasos donde hay intervenciones microbianas. Entonces, uno de los primeros es la recepción de la leche, estandarización y homogeneización. Luego se pasteuriza esa leche. Luego viene el cuajado o coagulación de la leche, el desuerado, el moldear los quesos, prensarlos, salarlos y por último la maduración de los mismos. La leche que se recibe en la quesería debe ser de buena calidad, con un contenido bacteriano bajo. ¿Qué características se tienen en cuenta en la leche para la elaboración de quesos? Como dije recién, que tenga recuentos de bacterias mesófilas bajo, que tenga un alto contenido de sólidos, especialmente proteínas y grasa normalizada, que tiene que ver con la composición química del queso. También tiene que ver qué queso se va a elaborar
porque de acuerdo a la finalidad va a ser los contenidos de proteína y grasa que se quieran tener. Y lo otro importante en la calidad de la leche es que esté libre de sustancias inhibidoras, como por ejemplo antibióticos. Así, en la estandarización y homogeneización de la leche se controla el color, el sabor, la acidez o el pH, la materia grasa, las proteínas, para descartar aquella leche que no sea apta para el tipo de quesos que quiero elaborar. En la estandarización de la leche lo que se busca es homogeneizar el tamaño de los glóbulos de grasa que tiene. Esto determina muchas veces a qué tipo de queso se destinará. Las leches generalmente con más contenidos de grasa se destinarán a quesos cremosos que tienen más agua, y aquellas leches con menos contenidos de grasa se van a destinar a quesos duros y semiduros que generalmente van a tener menor contenido de agua. En esta transparencia lo que se observa es que el tamaño de los glóbulos de grasa se reduce hasta el tamaño que posteriormente no logran separarse del líquido. Entonces se somete la leche a una gran presión y así se obtiene una leche homogeneizada en cuanto principalmente a los glóbulos de grasa. Continuando con las etapas en la elaboración de los quesos, continúa el paso de la pasteurización, que es el que está ahí en color rojo. Este paso es obligatorio y es un método de saneamiento de la leche que tiene como objetivos eliminar los patógenos en la misma. Este proceso puede estar hecho a 72 grados por 15 segundos y luego de la pasteurización se tiene que enfriar. La temperatura tiene que disminuir a 38-40 grados para la posterior coagulación. En la transparencia lo que se observa es una tina de pasteurización de la leche de una industria pequeña, como la que se muestra en el video de elaboración de quesos. ¿Qué se le puede agregar a la leche? Una vez enfriada la leche se le pueden agregar algunas cosas. Se realiza la siembra o adición de los fermentos o bacterias lácticas, cuya función principal es la producción de ácido láctico a partir de la lactosa. El ácido láctico va a promover la formación y desuerado de la cuajada. Los microorganismos a utilizar para cada uno de los quesos los nombraremos al finalizar la clase y cuando nombraremos los distintos tipos de quesos. También se pueden agregar aditivos como colorantes, estabilizantes, conservantes, aromatizantes y cloruro de calcio, que se encuentran estipulados en el Código Alimentario y que tienen que ver también con el tipo de quesos que se va a elaborar. Pero uno de los aspectos que hay que mencionar es la adición de cloruro de calcio. ¿Por qué? Porque contribuye a una coagulación más rápida. Se obtiene una cuajada más firme, permite formar una red proteica que retiene los glóbulos de grasa y aumenta el contenido de calcio. Generalmente siempre se hace porque los contenidos de calcio en la leche varían de acuerdo al alimento, el periodo del año, la lactancia, etc. Entonces lo que se hace generalmente es agregarle el cloruro de calcio obligadamente. Siempre se lo hace. ¿Qué fermentos se le pueden agregar? Básicamente se clasifican de acuerdo a la temperatura óptima de crecimiento en dos grupos. Los mesófilos, cuyas temperaturas óptimas pueden estar entre 20 y 30 grados, como por ejemplo los que están mencionados aquí, Streptococcus lactis, subespecies Diacetyl-lactis y Leuconostoc, o los termófilos, que se utilizan cuando la temperatura de calentamiento de la cuajada es elevada, 40-45 grados, como por ejemplo Streptococcus thermophilus, Lactobacillus vulgaricus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis. Para otras variedades de quesos se inoculan otros microorganismos como Penicillium roqueforti en el queso Roquefort, pero estos microorganismos los nombraremos más adelante cuando comencemos a dar todos los ejemplos de quesos
y qué intervenciones microbianas y qué microorganismos fueron utilizados. Continuando con las etapas de elaboración de quesos, ya habíamos visto lo que era la estandarización y homogenización, la pasteurización, y ahora continuaremos con el cuajado de la leche. El cuajado de la leche es la desestabilización de la caseína en la solución coloidal, es decir, se produce una aglomeración de las micelas, que es lo que se formaría es el gel de caseína, que se separa del resto de los componentes de la leche, que es el suero. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se pueden separar estas dos fases? Por acción enzimática, por acción de los microorganismos, o bien por una acción conjunta y mixta, enzimática y de microorganismos. Antes de comenzar a describir el cuajado de la leche, veremos cómo se encuentra la caseína. La caseína es la proteína más importante que tiene la leche y puede encontrarse solubilizada, una parte solubilizada y otra parte formando micelas suspendidas, normalmente asociadas a calcio y a fosfato de calcio. En esta transparencia lo que se les quiere mostrar es cómo se pueden encontrar esta caseína en la leche, básicamente en la fase coloidal, asociadas al calcio. La coagulación de la caseína consiste en una serie de modificaciones físico-químicas de la misma que conducen a la formación de un coágulo. Tiene lugar debido a la acción conjunta de la acidificación por parte de las bacterias lácticas, que es el tipo de coagulación láctica, y de la actividad del cuajo, que es una coagulación enzimática. La coagulación láctica o ácida es realizada por las bacterias lácticas agregadas que transforman la lactosa en ácido láctico, haciendo descender el pH de la leche, lo que produce la alteración de la caseína hasta la formación de un coágulo ácido. La coagulación enzimática se produce cuando se añade cuajo a la leche. La enzima actúa directamente en un punto delimitado de la unión de la caseína con el calcio. Así se forma un gel que atrapa la mayoría de los componentes sólidos de la leche. Este gel se contrae poco a poco, ayudado por la acidificación previa de la leche por medio de las bacterias acidolácticas. A esto se le llama coagulación mixta. ¿Cómo se desestabiliza la caseína? Por lo que dijimos anteriormente, por coagulación láctica y enzimática, que hace acidificar la leche y bajar el pH a 4,6, que es cuando se desestabiliza la proteína y coagula. La firmeza del cuajo y la textura de la cuajada formada dependerán fundamentalmente de la cantidad de cuajo utilizado, de la temperatura, es decir, de la velocidad de coagulación máxima 40-42 grados y de la acidez de la leche. La otra etapa, luego del cuajado o coagulación de la leche, es el desuerado. Y esto consiste en la separación del suero que impregna el coágulo, obteniéndose entonces solamente la parte sólida que constituye la cuajada y el futuro queso. El desuerado en el gel láctico es un desuerado espontáneo y en el gel enzimático es donde se deberían realizar actividades complementarias como el trozado, la agitación, la acidificación y posterior prensado. Para permitir la salida del suero retenido en el coágulo, es preciso recurrir a acciones de tipo mecánicas, como es el cortado y el removido del gel, cuya acción se complementa mediante el calentamiento y la acidificación. El corte de la cuajada consiste en la división del coágulo con el objetivo de aumentar la superficie de desuerado y por lo tanto favorecer la expulsión del suero. Se efectúa utilizando instrumentos denominados liras, de las que existen distintos tipos y modelos manuales y mecánicos. Estas últimas
se colocan en las cubas de elaboración de queso cuando son de volumen variable. El cortado de la cuajada debe realizarse lentamente con el fin de no deshacer el coágulo, pues de lo contrario se formarían granos irregulares que desuarían con dificultad. Así, según el tipo de queso, el cortado es más o menos intenso, desde trozos grandes para aquellos quesos de pasta blanda, o en cortes pequeños para aquellos quesos de pasta más dura. Por lo tanto, existe para cada tipo de quesos una dimensión óptima del grano. Lo que continúa es la agitación, calentamiento y acidificación. El removido o agitación tiene como objeto acelerar el desuerado e impedir la adherencia de los granos, así como posibilitar un calentamiento uniforme. Se efectúa con ayuda de agitadores que, al igual que las liras, pueden ser manuales o mecánicos. La elevación de la temperatura en este agitado permite disminuir el grado de hidratación de los granos de la cuajada, favoreciendo su contracción y desuerado. Las temperaturas altas conducen a una cuajada seca y dura, adecuada para una maduración lenta y prolongada. Así, por ejemplo, en quesos de tipo gruyère, la cuajada se somete a temperaturas de 51 a 55 grados. El cortado, la agitación e incluso el calentamiento por sí solos no permiten en la práctica la obtención de una cuajada adecuada. Es necesaria la intervención de un proceso biológico, la acidificación. Las bacterias lácticas permanecen en su mayoría retenidas en los granos del cuajo. Su crecimiento y por lo tanto su actividad acidificante favorecen la expulsión de humedad de la cuajada. El éxito de un proceso de fabricación de quesos depende de una combinación juiciosa de estos tres factores: acción mecánica, calentamiento y acidificación. Luego del desuerado que mencionamos anteriormente, viene el moldeado y el prensado. El moldeado es la colocación de la cuajada en moldes, cuya forma y tamaño varían dependiendo de cada tipo de quesos. El prensado se efectúa en prensas de quesería con las que se ejerce determinada presión sobre la cuajada. Las condiciones del prensado son distintas para cada tipo de quesos, variando la presión a aplicar, el desarrollo y duración de la operación, etc. Por ejemplo, en los quesos blandos, la cuajada va directamente a los moldes sin presión. El queso se amolda a la forma del molde. Así, el moldeado y prensado termina de darle forma al queso, favorece la formación de la corteza y sigue eliminando suero, y liga muy firmemente los granos de la cuajada. El salado es una operación que se efectúa en todos los quesos con el fin de regular el desarrollo microbiano, tanto suprimiendo bacterias indeseables como controlando el crecimiento de los agentes de la maduración. El salado interviene en el sabor y aroma de los quesos, ayuda al desuerado y conservación de la acidez, ayuda a formar la cáscara y lo conserva por más tiempo, es decir, inhibe bacterias proteolíticas. La salazón puede ser en seco o por inmersión en un baño de salmuera. En el primer caso, lo más frecuente es extender sal sobre la superficie del queso, o bien puede incorporarse directamente a la cuajada mezclándola con esta. El salado en salmuera es empleado en la fabricación de numerosos quesos. Los quesos se mantienen sumergidos en un baño de salmuera durante un periodo variable de 6 a 62 horas en algunos tipos de quesos, dándose la vuelta a los quesos periódicamente. La maduración es la última fase de la fabricación del queso. La cuajada, antes de iniciarse la maduración, presenta una capacidad, volumen y forma ya determinadas.
suele ser ácido en razón de la presencia de ácido láctico. En el caso de los quesos frescos, la fabricación se interrumpe en esta fase. Los demás tipos de queso sufren una maduración más o menos pronunciada. Así, en la maduración podemos observar que se modifican las características organolépticas y físico-químicas de los componentes químicos, dándole aroma, sabor, olor y textura al queso. En esta etapa se termina de fermentar la lactosa y ya casi no queda nada de esta en el queso. En la etapa de maduración ocurren cambios que tienen que ver con actividades microbianas como son la fermentación de la lactosa, la degradación parcial de proteínas, proteólisis, o la hidrólisis de grasas, lipólisis. La fermentación de la lactosa a ácido láctico, pequeñas cantidades de ácido acético y propiónico, dióxido de carbono y diacetilo, es realizada fundamentalmente por bacterias lácticas. Comienza durante la coagulación y el desuerado y se prolonga hasta la desaparición casi completa de la lactosa. También el ácido láctico combinado con sales, como las de calcio, puede producir lactatos que son la base para algunas sustancias que liberan aroma y sabor. La proteólisis es uno de los procesos más importantes de la maduración de los quesos, que no solo tiene que ver con el sabor, sino también con el aspecto y la textura. Este proceso no es siempre uniforme en toda la masa del queso, pudiendo ser más intenso en la superficie que en el interior, por ejemplo en los quesos blandos madurados superficialmente. Por último, la lipólisis o hidrólisis de las grasas, por acción de las lipasas, afecta a una pequeña proporción de estas. Sin embargo, los ácidos grasos liberados y los productos de su transformación, como pueden ser los líquidos volátiles de sabor picante, metilcetonas, etc., aunque aparezcan en cantidades pequeñas, influyen decididamente en el aroma y sabor del queso. La liberación de estos ácidos grasos de los triglicéridos aumenta la acidez del queso y la tensoactividad, porque disminuye la tensión superficial, pero la consecuencia más reconocida es la alteración de las propiedades organolépticas, ranciedad, ese gusto a rancio, gusto picante, ese gusto amargo o gusto cetónico. Los agentes que intervienen en la maduración de los quesos son las enzimas de la leche, las enzimas del cuajo y las enzimas microbianas. La leche contiene proteasas y lipasas, así como otros sistemas enzimáticos. Su papel en la maduración es limitado, ya que su concentración es baja y en algunos casos son termosensibles y presentan un pH óptimo de actividad alejado del pH del cuajo. El cuajo es una enzima proteolítica que no solo interviene en la formación del coágulo, sino también en su evolución posterior. Su participación dependerá de la tecnología de elaboración de cada variedad, según las diferentes variedades de cuajos utilizadas y retenidas en la cuajada. Los microorganismos intervienen en la maduración de los quesos liberando enzimas. La flora microbiana se encuentra en constante evolución, sucediéndose distintos grupos microbianos a lo largo de la maduración del queso. La cuajada contendrá microorganismos procedentes de la leche, si se parte de la leche cruda, de los fermentos adicionados y otros que se desarrollan en la superficie y el interior. La población microbiana de un queso es extremadamente densa, sobrepasando a menudo los 10 a la 9 microorganismos por gramo. El periodo de maduración puede comprender desde 1 a 2 semanas hasta más de un año. Las condiciones físicas y químicas influirán sobre la actividad microbiana y enzimática, de la que depende especialmente la maduración del queso. Los factores físico-químicos que participan en la maduración son la aireación, la humedad, la temperatura, el contenido de sal y el pH.
El oxígeno condiciona el desarrollo de la flora microbiana aerobia o anaerobia facultativa. La aireación asegurará las necesidades de oxígeno de la flora superficial de los quesos, como por ejemplo los mohos, las levaduras, etc. La humedad favorece el desarrollo microbiano y las cuajadas, cuanto mayor contenido de humedad tengan, maduran más rápidamente, mientras que en las muy deshueradas el periodo de maduración se prolonga considerablemente. La temperatura regula el desarrollo microbiano y la actividad de las enzimas. La producción máxima de enzimas tiene lugar generalmente a una temperatura inferior a la óptima del desarrollo y de las actividades microbianas y generalmente es máxima a 35-45 grados. En la práctica industrial, la maduración se efectúa a temperaturas muy inferiores a las óptimas, generalmente comprendidas entre 4 y 20 grados centígrados según las variedades de queso. El contenido de sal regula la actividad agua y por lo tanto la flora microbiana del suelo. El pH condiciona el desarrollo microbiano, siendo a su vez resultado de este. Los valores de pH del queso oscilan entre 4,7 y 5,5 en la mayoría de los quesos, y desde 4,9 hasta más de 7 en quesos madurados por mohos. Las primeras fases de fabricación determinan la velocidad de producción de acidez que determina el pH más bajo del queso. Posteriormente, la actividad de bacterias y mohos origina la degradación de compuestos de la cuajada a compuestos neutros o alcalinos que van elevando el pH, cuyos niveles máximos se registran cuando la actividad proteolítica es muy fuerte. En cuanto a los sistemas de maduración, generalmente el tamaño y forma del queso están ligados al tipo de maduración que experimenta y a las condiciones de temperatura y humedad a las que se mantiene. Los quesos duros maduran lentamente de varios meses hasta un año, a temperaturas medias de 12 grados centígrados y humedad relativa baja para evitar el desarrollo de mohos, pero suficiente como para permitir una evaporación excesiva. Algunas variedades se revisten de parafina, emulsiones plásticas o películas especiales que excluyen el aire, con lo que se impide el crecimiento de los mohos y la pérdida de humedad. En los quesos blandos, la refrigeración está entre 4 a 6 grados y los periodos de maduración son periodos cortos de hasta 21 días. En la elaboración de los quesos participan distintos tipos de microorganismos. Por ejemplo, dentro de los estreptococos lácticos están, para los de pasta blanda, Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris y Streptococcus lactis, subespecie Diacetilactis. Para los de pasta cocida o quesos muy duros, Streptococcus thermophilus. Dentro de los lactobacilos encontramos que para pasta cocida pueden utilizarse Lactobacillus lactis, Lactobacillus helveticus y Lactobacillus vulgaricus. También se pueden utilizar bacterias propiónicas, como por ejemplo Propionobacterium shermani, que realiza una fermentación propiónica donde se produce ácido propiónico, acético y dióxido de carbono. Este último es el responsable de la formación de los ojos en los quesos del tipo Gruyère. Existen otros microorganismos que pueden utilizarse en la elaboración de los quesos. Por ejemplo, los mohos. En este caso, se quiere el desarrollo superficial de microorganismos y para ello se aumenta la superficie en relación a la masa del queso. También, para conseguir la proliferación de los mohos, hay que almacenar los quesos en lugares con humedades muy elevadas, normalmente del orden del 90%. Aquí hay dos ejemplos, Penicillium camemberti o Penicillium candidum, que desarrollan la superficie del queso, y el Penicillium roqueforti, que desarrolla dentro de la masa del queso.
Pero también existen microorganismos que son indeseables en la elaboración de los quesos. Por ejemplo, las bacterias pseudomonas son importantes y desarrollan a bajas temperaturas y excreta 6 veces más proteasas a 3 grados que a 29 grados. Proporcionan una menor estabilidad térmica de la leche, produciendo su coagulación a lo largo del tratamiento, y así aparecen sabores amargos pútridos. Dan lugar a la degradación de las caseínas, lo que implica pérdida en el rendimiento de la fabricación de los quesos y un aumento de la cantidad de nitrógeno presente en el lactosuero. Entre los microorganismos anaerobios, los clostridios hacen fermentación butírica y son bacterias que provienen de la utilización de los pastos secos y silos de mala calidad en la alimentación de los animales. Produce hinchazón tardía de los quesos y los quesos terminan rajándose. Por último, los coliformes aparecen en aquellas leches que han sido mal pasteurizadas. Pueden aparecer en queserías de campo y la fermentación ácido mixta que realizan pueden ocasionar lo que se denominan los quesos mil ojos. Con esto terminamos la parte de elaboración de quesos de la unidad 20. Luego continuaremos con la unidad 20 en la parte de elaboración de yogur.
Con esto terminamos la parte de elaboración de quesos de la unidad 20. Luego continuaremos con la unidad 20 en la parte de elaboración de yogur.